Ciencias y Tecnología. Química, tercer grado. Bloque 2. Secuencia 7. Las sustancias y sus representaciones. Las fórmulas químicas. Es común que en nuestra vida diaria usemos limpiadores que contienen sustancias como el ácido acético en el vinagre. ¿Por qué aparecen letras y números al lado del nombre? ¿Qué significa esto? Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. La cantidad de protones es la que determina de qué elemento químico se trata. En cada país, los elementos se nombran de manera distinta, de acuerdo con su idioma. En 1787, con la publicación del libro Méthode de nomenclature chimique, se retomó una propuesta anterior de otorgar a los elementos un símbolo que los representara en todo el mundo. Dicha propuesta sugería representar a los elementos con letras, figuras geométricas y símbolos. Poco después, algunos científicos intentaron adoptar símbolos universales para identificar a los elementos. En 1813, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius publicó su propia simbología, la cual fue aceptada en todo el mundo. Para crear el símbolo de cada elemento, Berzelius consideró la primera letra de su nombre en mayúscula, con frecuencia en latín, seguida de una letra minúscula, y en algunas ocasiones solo consideró la primera letra en mayúscula. En la tabla periódica se encuentran los nombres y símbolos de los 118 elementos químicos, además de otros datos importantes. Los símbolos de algunos elementos son C para el carbono, por ser la primera letra de carbo. H para el hidrógeno, por ser la primera letra de hidrogén. Su nombre procede de los términos griegos hidro, que es agua, y genos, que es creación. ZN para el zinc, derivado del alemán zinke, o puntiagudo debido a la forma de sus cristales. Casi ningún elemento tiene átomos libres en la naturaleza, ya que por lo general los átomos se agrupan formando moléculas. Las moléculas formadas por átomos iguales son elementos, mientras que las formadas por átomos diferentes son compuestos. Un compuesto está formado por una cantidad definida de elementos, pero si se alteran esas cantidades, el compuesto es diferente, con otras propiedades. La manera más sencilla para representar los compuestos es a través de la fórmula mínima o fórmula empírica. En esta fórmula se indica la proporción de los elementos que forman una sustancia. Por ejemplo, se sabe que el acetileno, gas que se utiliza para soldar metales, tiene la misma cantidad de átomos de carbono que de hidrógeno, así es que se puede suponer que su molécula empírica es CH. Sin embargo, se ha demostrado que en realidad las moléculas del acetileno se forman de 2 átomos de carbono unidos con 2 de hidrógeno, lo que da lugar a la fórmula química C2H2. La fórmula química es la simbolización del tipo y la cantidad de átomos que conforman una molécula. Por ejemplo, las moléculas del agua se componen de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, por lo que su fórmula es H2O. La sal de mesa está compuesta por 2 elementos, el cloro y el sodio. La fórmula es cloruro de sodio. En ella, primero aparece el símbolo del elemento cuyos átomos, al ionizarse, se vuelven positivos y después se escribe el símbolo del elemento cuyos átomos, al ionizarse, se vuelven negativos. La molécula del óxido de zinc consta de un átomo de zinc y 1 de oxígeno. Existen compuestos en los que el hidrógeno unido al oxígeno funciona como unidad reactiva, a la cual se le conoce como hidróxido, OH. Si al óxido de zinc se le añade hidrógeno, se transforma en hidróxido de zinc. El paréntesis con el subíndice 2 señala que hay 2 unidades reactivas, OH. Los ácidos son compuestos cuya unidad reactiva distintiva es el hidrógeno. Si a estos se les agregan moléculas de oxígeno, se les llama oxiácidos. Un ejemplo de oxiácido es el ácido sulfúrico.
Por otro lado, la fórmula de los compuestos cuyos componentes principales son el carbono y el hidrógeno tienen reglas distintas a las mencionadas. El metano, gas que se quema en muchas estufas, es un ejemplo de este tipo de compuesto. Por último, el vinagre, sustancia muy usada en las cocinas, se compone de 2 átomos de carbón, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. ¡Qué interesante es conocer de qué se componen las sustancias! Gracias a eso podemos entender sus propiedades y los cuidados que debemos tener con ellas, así como saber cómo desecharlas para evitar la contaminación ambiental.